transmitiéndole toda la inquietud que tengo sobre este tema, lo preocupante que es esta epidemia de enfermedades metabólicas y sobre todo acompañada de otras caballos o jinetes del apocalipsis como son la hipertensión, la obesidad, la enfermedad cardiovascular. Y entonces vemos acá las proyecciones del 2000 con 171 millones de diabéticos en el mundo, que para el 2030 serían de 360.000 millones de ellos, o sea, una duplicación del número de diabéticos. Esto habla claramente que además de esta distribución sin límites de frontera, por lo cual también se considera una pandemia, si tenemos en cuenta la gripe, cuando atravesó fronteras y se presentó en diferentes lugares, la denominamos una pandemia. Esta es una pandemia de enfermedades crónicas no transmisibles, lo cual es toda una novedad actual en enfermedades de este tipo. Y esto no es solamente un crecimiento poblacional de enfermos con diabetes, sino que nos pone en evidencia todo lo que es el componente ambiental, es decir, todo aquello que favorece, como la obesidad y el sedentarismo, el desarrollo de esta enfermedad. Y no solo tenemos muchos más pacientes, sino que no hemos logrado mejorar la sobrevida de estos enfermos. Y aprovechando los 20 años de estos 3 estudios europeos, donde a través de la glucemia a 2 horas se determinó en el comienzo del estudio la cantidad de enfermos con diabetes, vemos que a los 20 años, cuando se hace esta publicación, no hay casi enfermos con diabetes para hacer estadística. Pero no solo los enfermos con diabetes tuvieron una disminución de la expectativa de vida, que acá se calcula en 14 años menos que el resto de la población, sino que aquellos que tenían una glucemia que estaba cercana pero no era de diabetes, también en el 95%, el percentilo 95 de la glucemia a 2 horas, también tuvo afectada su sobrevida comparado con aquellos que tenían una glucemia considerada normal. Es decir, que los pacientes con diabetes tienen una expectativa de vida sumamente acortada. ¿Y de qué fallecen los pacientes con diabetes? De enfermedades cardiovasculares. El infarto va acompañando como la sombra a la diabetes y el crecimiento de enfermedades cancerígenas también en este grupo. ¿Y esto se debe a qué? ¿A que tienen mayores factores de riesgo? No, fíjense que si nosotros vemos factores de riesgo, 1 factor, 2 factores, 3 factores, la prevalencia y mortalidad por enfermedad cardiovascular es muy superior cuando la persona del mismo grupo etario tiene diabetes y no tiene diabetes. Es decir que además de los factores de riesgo que se suman en el enfermo con diabetes, hay situaciones muy particulares también de la propia enfermedad. ¿Qué pasa cuando voy sumando factores de riesgo? Presión arterial, colesterol, y la sumo. Este grupo de pacientes tiene, además del colesterol, la presión, tiene además un descenso del colesterol HDL, además tiene colesterol total y presión aumentada. Fíjense cómo sube el riesgo cardiovascular a los 10 años. Pero fíjense que la línea azul, donde estamos los varones, esta siempre crece mucho más. Por eso en los centros jubilados los hombres somos espectacularmente escasos y codiciados. Pero cuando la diabetes aparece en el hombre y la mujer, fíjense que casi se igualan la proporción y el riesgo cardiovascular. O sea que si tuviéramos centros jubilados de diabéticos, estaríamos parejos en hombres y mujeres. Esto indica entonces que la mujer no escapa, cuando la diabetes se presenta, a este mayor riesgo cardiovascular que tiene, inclusive es mayor que la del hombre en algunas situaciones, como cuando se opera del corazón. Pero el reloj cardiovascular de la diabetes comenzó mucho antes de que se diagnosticara la diabetes. Por ejemplo, este es el estudio de las enfermeras, un estudio que usamos mucho nosotros para buscar evidencias de diferentes patologías. Y fíjense, el riesgo cardiovascular antes del diagnóstico de la diabetes ya es 2,8 veces mayor que cuando se diagnostica, que cuando todavía no tenemos diabetes. El momento antes y después, inmediatamente después, cómo crece la prevalencia de la enfermedad cardiovascular. Y esto en hemoglobina glicosilada, en el estudio Norfolk, vemos cómo crece exponencialmente y no hay un límite donde la enfermedad cardiovascular diga acá no se va a presentar. Y empieza ya desde valores de hemoglobina glicosilada que todavía no son de diagnóstico de diabetes. O sea que este reloj de la enfermedad cardiovascular arrancó mucho antes. ¿Y qué hacemos nosotros para combatir este problema? Y bueno, ponemos target terapéuticos. Yo quiero que mis pacientes, de acuerdo a las últimas normas,
de acuerdo a la parte americana, tenga menos de 7% de hemoglobina. Sabemos que la hemoglobina glicosilada es la forma mejor para saber el control promedio del paciente con diabetes. Y los europeos aceptan un valor mucho menor, 6,5. Pero ¿cuántos pacientes alcanzan este target, este objetivo? Fíjense, menos del 40%. O sea que la mayoría de los pacientes están expuestos a una hemoglobina glicosilada, o sea, un riesgo metabólico no controlado. Y esto que pasa en Europa y en América del Norte, nos pasa también a nosotros. Estos son datos del QualiDiab, al cual muchos de nosotros estamos asociados y mandamos datos que se centralizan en Francia, pero son de América Latina. Y fíjense el porcentaje de pacientes con hemoglobina menor del 6,5%, que es sumamente bajo. ¿Y por qué no logramos los objetivos? ¿Por qué no llegamos al objetivo? Y en esto, bueno, un autor que es el encargado de hacer las normas europeas y americanas, como jefe de grupo, Nathan, nos dice que es porque no usamos efectiva y agresivamente la medicación que tenemos actualmente para manejar la diabetes. Y tiene razón, porque él se basa en estudios, en la evidencia. Acordémonos que los médicos usamos la evidencia que se presenta en estudios clínicos para decir cuál es la mejor droga, cuál es el mejor objetivo, y en base a eso aplicarlo en la práctica. Entonces, este es el algoritmo de tratamiento con los diferentes pasos y los niveles de evidencia que acepta la ADA, o sea, la Asociación Americana de Diabetes, en conjunto con la europea para el tratamiento de los enfermos con diabetes. Y ven que empezamos fundamentalmente con cambios de estilo de vida y metformina. Este sería el grupo de evidencia mayor. Acá no hay duda que estos medicamentos y esta situación de cambio de estilo de vida es la más beneficiosa. Cuando el paciente fracasa en este paso, tenemos que seguir adelante. Y fíjense que la evidencia para los americanos solo apoya el uso de sulfodrogas o insulina asociada a la metformina. Y fíjense que esto es como volver al pasado histórico, es decir, tenemos dos drogas, queso y dulce, y no hay otra posibilidad. ¿Por qué? Porque si usted se pone en terapias más modernas, puede ser catalogado que está usando medicación con menor nivel de evidencia. No hay evidencia que esto sea realmente una medicación más efectiva que la anterior. Entonces yo quiero presentarles la evidencia con la cual se llegó a esta conclusión, porque es una evidencia que van a ver ustedes que es discutible y que no podemos por esto dejar de avanzar en propuestas terapéuticas que tenemos actualmente. Y esto ha sido muy criticado no solo por mí, sino por todas las autoridades en el tema. Entonces, los voy a aburrir ahora un poco, porque les voy a presentar la evidencia, la angustia que tenemos los médicos con la evidencia que tenemos, pero le vamos a mirar la otra cara buena de esa evidencia y vamos a ver estudios que muestran cómo una población, en estudios científicos, es sometida al estricto control, o tratamos de que esté en estricto control, con la mejor hemoglobina glicosilada y con la mejor medicación disponible, y cómo eso se compara con los pacientes que siguen un control menos estricto. Entonces, todos estos estudios que vamos a ver, hay dos grupos. Uno que está sometido estrictamente, tanto a la medicación como al control, y otro grupo que está menos estrictamente. Entonces, va a ver cómo nos ha ido. Diabéticos tipo 1, estudio señero, el estudio el DCCT. Esto es como la Biblia para los diabetólogos. Y acá, en 6,5 años de estudio de esos dos grupos, intensivo versus convencional, demostró una reducción de los eventos microvasculares, eso significa renales, de la retina y de los nervios periféricos, en forma significativa de más del 40%. O sea, un éxito espectacular del tratamiento de diabéticos tipo 1 que se hace con insulina, una de las medicaciones recomendadas por Nathan en su propuesta de tratamiento. O sea que no hay indiscutible es la evidencia para la insulina. La insulina es una droga maravillosa, en su diferente forma y en todas sus situaciones. Este estudio va más allá, porque una vez que terminó el estudio en sí, a los pacientes se los invitó y les dijo, miren, conviene tratarlos intensivamente con insulina, porque es la forma en que mejore. Entonces todos los pacientes participantes de este estudio, que fueron 1.441, de ellos 1.182 siguieron
durante 11 años en el estudio epidemiológico de los diabéticos tipo 1 y demostraron cosas que no se habían demostrado todavía, que aún cuando un paciente del grupo intensivo y del grupo control, los dos pacientes vuelven a querer tener el mismo hemoglobina glicosilada muy bajita, intensificar su insulina, los pacientes que habían comenzado 6 años atrás con el control estricto permanecían significativamente mejor en todas las variables, pero apareció una cosa interesante que no se había visto antes, que se redujo un 42% la enfermedad cardiovascular, cosa para nosotros maravillosa. Y además de los eventos cardiovasculares, se redujo la mortalidad global, cardiovascular y total, con un 57% de reducción. O sea, maravilloso. Diabetes tipo 1, insulina y tratamiento precoz con esquemas intensivos, no solo da un efecto inmediato bueno, sino que con el tiempo, aún comparado con el grupo que también está siguiendo este mismo tratamiento, le fue mejor empezar bien hace 6 años atrás.